Colombianos, muy buenas noches o muy buenas tardes. Quería primero saludarlos y decirles que quiero abrir este espacio, un espacio que tuvimos durante tanto tiempo a lo largo de lo que fue nuestra campaña presidencial y que quiero retomar ahora desde el gobierno, que me permite estar en contacto con ustedes de manera directa, escuchar sus preguntas, sus preocupaciones, para que tengamos la posibilidad también de hablar no solamente de los hechos y ejecutorias del gobierno, sino también de hablar de sus preocupaciones, sus necesidades. Creo que este mecanismo de diálogo a través del Facebook Live es muy importante y vamos a empezar a adelantarlo de manera permanente y hacerlo para hablar de los grandes temas del país. Quiero invitarlos a que nos manden preguntas, sugerencias, a que hablemos también de propuestas. De manera que vamos a darle inicio y aquí ya veo un par de buenas preguntas. Aquí me está preguntando Armando Molina. Dígame 10 puntos en los que ya ha cumplido el gobierno. Armando, primero gracias por la pregunta y son mucho más que 10 puntos. Pero quiero enumerar algunos que son los más importantes para nosotros o por lo menos algunos que tengo que compartir contigo porque considero fueron grandes promesas de nuestra campaña y que se han ejecutado a lo largo de estos 15 meses. Primero, sacamos adelante el presupuesto más alto que haya tenido la educación. Fue una promesa que hice durante la campaña, está en nuestro plan de gobierno y se ha cumplido. Segundo, hablamos del acceso de los jóvenes a la universidad, acceso gratuito. Este año vamos a cerrar el año con 80,000 jóvenes que van a llegar gratuitamente a las universidades públicas de nuestro país, públicas y privadas, principalmente públicas, y vamos a llegar a 334,000 para el año 2022, cumpliendo nuestro plan de gobierno. Tercero, yo hablé mucho sobre la doble titulación, que tuviéramos estudiantes que se graduaran en una mano con el título de bachiller, en la otra mano con el título de técnico, y ya tenemos 143,000 jóvenes que se han graduado con esa condición. Nuestra meta es llegar a 650,000 en el 2022. Una propuesta que a mí también me llega al alma fue la del mejoramiento de viviendas en Colombia. En lo que va ocurrido en nuestro gobierno, ya podemos decir que más de 130,000 colombianos, de aquí a que terminemos el año, más lo que hicimos en los 4 meses del año pasado, 130,000 colombianos van a ver mejoradas sus casas. Pisos, baños, techos, cocinas, refuerzos estructurales, titulación. También pusimos en marcha el programa Semillero de Propietarios, un programa donde las familias que están pagando 400 o 500,000 pesos por una pieza, hacinados, con los mismos recursos, con el apoyo del Estado, con la bancarización, pero además con los subsidios, cuota fija, en largo plazo, van a poder adquirir una vivienda digna. Este año esperamos cerrar con los primeros 30,000 beneficiarios. También, en el proceso, lo que llamábamos concluir en infraestructura, hemos reactivado 22 proyectos de las redes viales de cuarta generación que esperamos generen cerca de 90,000 empleos. En materia de agua y saneamiento, hicimos la propuesta de llegar con soluciones rápidas a miles de familias y ya son más de 300,000 personas en todo el país que en este año ya tienen agua y saneamiento. Hablamos también de la revolución de las energías renovables no convencionales y hemos logrado que el país pasara de menos de 60 megas de capacidad instalada en energía eólica y solar a más de 2.250 megas que se van a construir hasta el 2022. Seguirán desde luego muchos más proyectos, pero eso es una revolución. Hablamos también de la revolución de la movilidad eléctrica. Sacamos adelante la ley de vehículos eléctricos que entre otras cosas tiene descuentos en los aranceles, en el IVA, en el SOAT, en la revisión técnico-mecánica y los exime además de pico y placa. Pusimos en marcha también el punto final en salud, donde vamos a sanear las deudas que tenía el fondo público, el ADRES, con la red hospitalaria. Tenemos adicionalmente en ejecución un proyecto muy importante ambiental, la lucha contra la deforestación. Creamos el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, pusimos en marcha la campaña de Artemisa y ya hemos logrado una reducción cercana al 10% y esperamos ir por mucho más. Y además, para mencionar algunos otros temas, creo que es muy relevante que nosotros enfrentáramos el tema de los cultivos ilícitos, donde logramos por primera vez una reducción de lo que era un crecimiento exponencial
en los últimos 7 años y vamos también en la senda de seguir enfrentando esa amenaza. Y quiero también destacar que este año, que es un año muy importante para los colombianos, porque es el año del Bicentenario, le hemos quebrado la tendencia a muchos delitos y esperamos que este año logremos la meta de tener el año con menos homicidios desde 1985 y sin duda el año de menos secuestros desde 1983. Y por último, quiero hablar de crecimiento. Hablamos de la reactivación económica y este año la economía colombiana está prevista a crecer por encima del 3%, cuando América Latina está prevista a crecer al 0.5%. No solamente se reactiva aumentando la inversión, sino también el recaudo tributario que ha crecido más de un 10% y eso nos permite tener recursos para la inversión social. Creo que ahí tocamos casi 10 temas, serían muchísimos más, pero quiero agradecer esa pregunta. Aquí me pregunta también Andrés Vallejo, ¿qué estrategia tiene el gobierno con los miembros del Congreso para solucionar las zonas más vulnerables? Andrés, gracias por esa pregunta, porque una de las estrategias que hemos tenido desde el gobierno fue lanzar las zonas futuro. Es una forma de atender integralmente a los territorios, seguridad, justicia, pero los servicios sociales también. Y en esas zonas futuros las estamos desarrollando de la mano también con los planes de desarrollo con enfoque territorial que atienden a los 170 municipios que fueron más golpeados por la violencia, a cerca de 11.000 veredas y, oye, más de 6 millones de colombianos se van a beneficiar de esta herramienta. Ya vamos a inaugurar en los próximos días la obra PEDET número 600, lo cual marca un ícono llegando a los territorios. Y estamos pensando en planes sociales y de emprendimiento integrales en muchos de estos lugares. El programa Catatumbo Sostenible, lo que estamos haciendo también en la región de Tumaco, en el Pacífico Nariñense, lo que estamos haciendo también en el sur de Córdoba, lo que estamos haciendo en el sur de Bolívar. Por supuesto, falta mucho, pero estamos avanzando con esos programas integrales de emprendimiento para esas regiones. Y particularmente en el caso del Cauca, he designado al Alto Comisionado para la Paz, al doctor Miguel Ceballos, para que él articule a todas las agencias del Estado en lo que hemos llamado la Agenda Social del Cauca. Proyectos, emprendimiento, desarrollo ambiental, vías terciarias. Y ese es un ejemplo de lo que queremos hacer en esas zonas, que además fueron respaldadas por el Congreso en muchas de las medidas que quedaron incluidas en el plan de desarrollo. Aquí nos preguntan, Isabel Castro, ¿qué medidas el presidente ha pensado para la ciudad de Cúcuta que está en crisis y que tiene más de 150.000 venezolanos? Isabel, yo quiero contarte que una de las medidas que vamos a adoptar de manera muy rápida son las zonas económicas, sociales y especiales, que van a cubrir la ciudad de Cúcuta, que también van a estar en el Bichada, que también van a beneficiar lugares del país donde hemos tenido niveles de desempleo superiores al 14% en los últimos años. ¿Eso qué quiere decir? Que en esas ciudades vamos a tener exención del impuesto de renta y también de retención en la fuente para empresas nuevas y algunas empresas ya consolidadas, condicionadas a la generación de puestos de trabajo. Esto nos va a permitir recuperar las economías locales, abrir más espacios para la inversión y el emprendimiento y, por supuesto, nos va a permitir también enganchar en el mercado laboral a más jóvenes. Y quiero destacar que particularmente en el área de Cúcuta también estamos haciendo proyectos emblemáticos. Estamos trabajando con Ecopetrol para lo que será el acueducto regional, que es Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios. Un proyecto anhelado y muy importante que va a tener un gran impacto en la sociedad. Aquí me están hablando también, me pregunta Jenny Umba, sobre el paro del 21 de noviembre. Yo creo, Jenny, que la protesta pacífica es un derecho constitucional, es un derecho que todos debemos garantizar y proteger. Y por supuesto también nosotros debemos tener la capacidad como Estado de que se aplique todo el peso de la ley cuando lleguen infiltrados o vándalos queriendo afectar los derechos de los demás o cometiendo actos criminales. Pero quiero ir más allá. Es muy importante que tengamos claro que podemos todos cumplir con esa protesta pacífica, pero que también es necesario aclarar muchas cosas que se han dicho por parte de algunos que han querido pescar en río revuelto en medio de la protesta pacífica, exacerbando odio sobre la base de cosas que no son ciertas. Y quiero aclarar algunas. Se ha dicho que yo como presidente estoy promoviendo que se aumente la edad de pensión. No es verdad. No solamente no lo he hecho, sino que he dicho que no estoy de acuerdo.
También se ha dicho que voy a aumentar la cotización para que los pensionados aporten más. Tampoco es cierto, ni le vamos además cobrar a los trabajadores más para el aporte pensional. Nosotros creemos que Colombia necesita resolver un tema de equidad pensando en una Colombia más justa, y es que no podemos seguir siendo un país donde solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tiene una pensión. Por eso queremos buscar equidad, pero no hay ninguna reforma presentada, y he dicho que esas discusiones se deben dar en la mesa de concertación laboral. También se ha dicho que pretendemos eliminar el salario mínimo. Mentira. Además, el año pasado logramos sentarnos con los gremios, con los trabajadores y el Estado y sacar adelante el aumento real del salario mínimo más alto en 25 años y el mayor aumento al subsidio de transporte en 15 años. Eso demuestra que nosotros queremos buscar mejor camino para los trabajadores colombianos en términos de ingreso y no lo que dicen algunos, que es acabar con el salario mínimo. Se ha dicho que nosotros queremos pagarle a los jóvenes menos del salario mínimo. También una mentira. Rechazo categóricamente esa propuesta que la hizo un centro de pensamiento porque no la comparto y porque no creo que se deba pauperizar el ingreso de los jóvenes en nuestro país. Todo lo contrario, queremos sacar adelante más programas de emprendimiento, de capacitación, de habilidades, de competencias y pertinencias para que los jóvenes puedan ingresar al mercado laboral. Y de hecho, en el plan de desarrollo incorporamos un artículo para que el 10% de las nóminas estatales empiecen a enganchar jóvenes entre 18 y 28 años de edad, aún sin acreditar experiencia, para abrirles esa oportunidad, y esperamos también que eso sea replicado por el sector privado. Otros han dicho que queremos quitarle recursos a la educación. También es falso. No solamente hemos sacado adelante el mayor presupuesto para la educación en la historia de nuestro país, sino que adicionalmente le hemos hecho el mayor aporte de recursos a las universidades públicas en muchos años, y que esperamos los beneficien a ustedes y beneficien a todos los estudiantes de Colombia. Y claro está, hay algunos que han dicho que yo pienso eliminar y destruir Colpensiones. Otra falsedad. Nosotros queremos fortalecer Colpensiones. La hemos fortalecido, tiene más afiliados y además ha habilitado servicios pensando en la calidad para los usuarios, entre ellos la afiliación electrónica. Así que me parece importante poder aclarar estos puntos. Aquí me están haciendo una pregunta, la hace John Vidal. ¿Cómo se va a generar más empleo para el año 2020? John, yo quiero confesar, una de las tareas más duras que hemos tenido ha sido la generación dinámica de empleo. ¿Por qué? Porque el mercado laboral en Colombia se venía deteriorando desde el segundo semestre del 2015. Por muchas razones. La caída en los precios del petróleo, que tuvo efectos directos e indirectos, la desaceleración del sector de la construcción, muchos proyectos de obras civiles que estaban trabados en litigios, y otra cosa, el choque migratorio. Hoy hemos puesto en marcha una estrategia integral que contempla, entre otras cosas, por un lado, la reactivación de sectores estratégicos. Hoy, con las cerca de 22 concesiones de cuarta generación que entrarán a ejecución, serán más de 90.000 empleos que esperamos generar para el año entrante. La reactivación del sector de vivienda de interés social, que está creciendo a 2 dígitos, va a también traer un impacto importante. 3. Hemos hecho una apuesta grande para que se ejecuten rápido los proyectos aprobados en el sistema de regalías que van a beneficiar a muchas zonas rurales del país, y estamos trabajando en ese frente para que en las próximas semanas tengamos actas ya de ejecución e inicios de contratos y de obra. Pero adicionalmente, con el liderazgo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pusimos en marcha lo que llamamos nosotros los pactos por el crecimiento y el empleo, donde se toman medidas por parte del Estado y por parte del sector privado, y tiene como meta generar 800.000 empleos de aquí a agosto del año 2022. De manera que son muchas las medidas y están articuladas que esperamos tengan un efecto. Y el último reporte del DANE nos muestra que ya en las 13 principales ciudades capitales tenemos una tasa de desempleo inferior a la del año pasado, y lo que antes era una diferencia de 1 punto se ha ido acortando. No podemos cantar victoria todavía, pero estamos trabajando de manera decidida para que logremos el propósito de nuestro plan de desarrollo, que es cerrar nuestro gobierno con una tasa de desempleo del 7.9%, que sería la más baja en 30 años. Es una meta grande, es una meta difícil, pero tenemos todo el propósito de llegar allá con mayor crecimiento, mayor inversión. Aquí nos están preguntando también, nos pregunta Luisa Bermúdez,
¿Qué medidas van a tomar para evitar que algunos sectores violentos se pongan en el país de Ruana? Luisa, hemos tomado todas las medidas con alcaldes, con gobernadores y también la Policía Nacional ha tenido todos los protocolos, porque entendemos que la protesta social es un derecho, pero que tenemos que aplicar todo el peso de la ley cuando haya personas que pretendan acudir al vandalismo, al pillaje o a delitos. Y tenemos todos que denunciar y actuar rápidamente. Tenemos no solamente los sistemas de monitoreo, de acompañamiento, sino que también tenemos una fuerza pública que quiere garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero al mismo tiempo no permitir ningún acto de vandalismo, ningún acto criminal que atente contra los derechos colectivos. Estamos preparados y estamos coordinados con los alcaldes y gobernadores y creo que eso nos va a permitir a nosotros como país respetar un derecho, pero al mismo tiempo aplicar la Constitución y la ley. Nos pregunta Christopher Asís, ¿qué apoyo tendrán por parte del gobierno dice, todo joven para empezar y a aprender y a crear su negocio y microempresas, producir empleo y bienestar para el país? Christopher, una de las tareas que hemos querido sacar adelante es una agenda de emprendimiento dinámica. Y por eso no solamente hemos aumentado más recursos en el Fondo Emprender del SENA, sino que también le hemos aportado más recursos al Fondo Impulsa, que es la aceleradora de emprendedores, sino que también estamos por lanzar en las próximas semanas lo que llamamos el ecosistema de emprendimiento Se Emprende, Colombia Emprende, en asocio con las cámaras de comercio. La idea es tener fondos, aceleradoras, universidades, capacitadores, a muchas de las agencias que tienen que ver con trámites para el establecimiento de negocios y también para facilitar exportaciones, etcétera, y que ese ambiente sea un ambiente para ustedes, para los jóvenes que quieren emprender, que tengamos una oferta académica permanente y que tengamos también la posibilidad de ver empresas que nazcan y que se conviertan en empresas que crecen, generando empleo de calidad en el país. Y en el marco de lo que llamamos nosotros la doble titulación, también queremos que los jóvenes vayan recibiendo capacitación asociada con las habilidades y con los talentos que se requieren en la cuarta revolución industrial y, entre otras cosas, cumplir con la meta de preparar 150,000 programadores de aquí a agosto del 2022. Nos preguntan, ¿dónde está manifiesto el presupuesto más alto en la historia de la educación y qué se está haciendo para reemplazar o mejorar Serpilo Paga? Wilmer, yo creo que esa pregunta es muy importante. Primero, los jóvenes que ya estaban en Serpilo Paga, se les ha seguido pagando el programa hasta el día que se gradúen. Pero algo muy importante, hemos puesto en marcha también el programa Generación E, donde queremos llegarle gratuitamente con la educación a más jóvenes. Hoy tenemos ya 72,000, esperamos cerrar el año con 80,000. Eso será un triunfo muy importante. El año entrante esperamos otros 80,000 más. Después lo mismo en el 2021 y crecer un poco más hacia el 2022 y cerrar con 334,000 jóvenes que van gratuitamente a las universidades públicas del país. Eso es una revolución en términos de acceso. Pero también hemos contado con el aporte del Departamento de Protección Social, el DPS, que nos permite, o de Acción Social, Protección Social, que nos permite darles el subsidio de manutención a muchos jóvenes a través de la plataforma Jóvenes en Acción. Ese Departamento de la Prosperidad Social, el DPS, tiene la responsabilidad de trabajar articuladamente con el Ministerio de Educación y eso nos está permitiendo llegar a más lugares del territorio con una ventaja adicional. Los jóvenes que están en ese programa no solamente tienen el acceso a la educación, sino que hemos abierto una plataforma para que accedan a bienes y servicios, que tengan descuentos en aerolíneas, en seguros, en acceso a tecnología, también en acceso a bienes culturales, a cine, y creo que es una forma también de motivar a los jóvenes que están teniendo esa oportunidad para que por hacer parte del programa también puedan acceder exitosamente a otros beneficios. Nos pregunta acá José Sneider Castañeda, ¿qué garantías tienen los líderes sociales en cuanto a las problemáticas de violencia que enfrenta nuestro país en las zonas más vulnerables? John Snyder, este ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido como gobierno. En agosto del 2018, cuando tomé posesión en la Plaza de Bolívar, hablé de la gravedad de esta situación, porque muchos líderes sociales han sido asesinados por carteles, por grupos armados organizados, que quieren impedir que el liderazgo social saque a muchas personas del camino errado de la violencia o de la droga. Claramente, nosotros hemos enfrentado esta situación.
Pusimos en marcha el plan de acción oportuna y hemos tenido una reducción de estos asesinatos en más de un 30%. Pero yo no me siento cómodo con eso. Tenemos que trabajar para llevar esa cifra a cero. Es complejo, porque muchas personas no saben cuántos líderes sociales hay en Colombia. De las cerca de 23 caracterizaciones que tiene Naciones Unidas, solamente la de líder de acción comunal, donde tenemos 67.000 juntas de acción comunal en todo el país y cada miembro de una junta se considera un líder comunal, podemos tener más de 6 millones de personas. Si sumamos las otras caracterizaciones, la cifra crece aún mucho más. Entonces nos toca trabajar con protección colectiva, nos toca también saber georreferenciar dónde se están presentando las mayores amenazas, y yo creo que no solamente hemos logrado reducciones, sino también hemos reducido el número de municipios donde se ha presentado el fenómeno de asesinato de líderes sociales. Falta mucho, es cierto, pero la articulación para la protección colectiva es igualmente importante, y en eso trabajando con alcaldes y gobernadores, por supuesto con la fuerza pública, pero también con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, esperamos tener mejores resultados y ser implacables también con los grupos armados organizados que están detrás de estos crímenes deleznables. Aquí me pregunta Santiago Martínez Lemos, ¿por qué le quita impuestos a las grandes empresas y le ponemos impuestos a la clase media y baja? Santiago, eso no es cierto. Yo agradezco mucho la pregunta, pero te agradezco que me permitas también aclarar ese punto. Nosotros lo que hicimos con la ley de reactivación económica era pensar en generar no solamente más inversión, más recaudo, sino también mejor calidad de empleo. ¿Cómo lo hicimos? Bajándole la carga a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, porque son ellas las generadoras de empleo, las que traen más inversión al país y las que inciden también en el crecimiento. En el pasado tenían tasas impositivas que los asfixiaban y eso les impedía contratar más, contratar mejor e invertir más. En lo que llevamos de gobierno, pasamos de crecer 1.4 en el 2017 a crecer este año por encima del 3%. La inversión extranjera directa en el país, primer semestre, creció más del 24%. Pero adicionalmente, el recaudo de impuestos ha crecido más de un 10%. Y eso es lo que nos ha permitido también aumentar la inversión en lo social. Y eso a mí me parece que es muy importante que quede claro. Que aquí no estamos buscando beneficiar a los que llaman ricos, sino beneficiar a los que invierten y generan empleo en la sociedad. ¿Y beneficiar para qué? Para que también incidan positivamente en la asignación de recursos a la población más vulnerable del país. Y frente a la clase media, una de las condiciones que yo puse como requisito fundamental de la ley de reactivación económica era que no se afectara en ninguna medida a la clase media. Que las familias de clase media y las familias más vulnerables no tuvieran ninguna afectación de carácter tributario. ¿Dónde aumentamos impuestos? Y lo hicimos de manera, además, casi que incidental, o hacerlo de manera bien focalizada en aquellas personas que tienen ingresos mensuales superiores a 40 millones de pesos. Ahí fue donde apretamos un poco sin demagogia para tener más recaudo. Y por otro lado, también con temas como el impuesto a los dividendos, entre otros, que también se refieren a las personas de mayor ingreso en la sociedad. De manera que se preservaron los tres principios tributarios que contempla la Constitución: progresividad, eficiencia y equidad. Creo que ese mensaje debe ser claro. Nos preguntan también César Agudelo: presidente, ¿qué nos puede contar de las deportaciones de violentos que han llegado a Colombia para las protestas? Colombia tiene una política muy clara y es una política amigable en materia migratoria, pero donde nosotros veamos que hay personas que vienen a controvertir, o más que a controvertir, a subvertir el orden, la institucionalidad, la legalidad, a esas personas les aplicaremos la ley para que salgan del país, y mucho más cuando están pensando de manera violenta atentar contra los derechos de otras personas o incitar a la violencia en nuestro país. Y quiero también contestar aquí otra pregunta que nos llega, nos la manda Zoraida. ¿Cómo van a hacer para que los proyectos aprobados por el gobierno no se pierdan los dineros y las obras queden inconclusas? Gran pregunta, Zoraida. Hemos tomado medidas como, por ejemplo, los pliegos tipo en materia de infraestructura. Hemos habilitado que los ciudadanos puedan escrutar a través del programa de contratistas visibles en el sector de infraestructura.
Estamos trabajando con Colombia Compra Eficiente también para monitorear la calidad de todos los contratistas del Estado y por supuesto trabajando muy de la mano con los entes de control para que cada peso que se destina para un propósito realmente llegue al beneficio de los ciudadanos. Esa es una manera. Pero lo otro es que con el liderazgo de nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la Secretaría de Lucha contra la Corrupción o la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, estamos buscando no solamente las mejores prácticas, sino también mecanismos de denuncia ciudadana cuando se vea que hay riesgos de corrupción en algún proyecto. Preguntan acá, Haider Alba, ¿cuál es su posición frente a ciertos personajes que quieren tomarse el poder a las malas? Haider, esta es una democracia. Tenemos que protegerla y quererla todos los días. Nuestra democracia implica que defendamos la Constitución y la ley y que nadie, a través de la violencia, pretenda amenazar las instituciones. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra democracia y eso es lo que yo más quiero como presidente. Pero nosotros no vamos a permitir que nadie, con violencia, atente contra nuestra democracia. Por eso nosotros tenemos una fuerza pública preparada y comprometida con defender a todos los colombianos, pero también todas las instituciones comprometidas con defender nuestro orden. Y quiero decir algo, para mí lo más importante de este ejercicio que estamos haciendo hoy es que mantengamos este diálogo activo, que lo hagamos periódicamente. Hoy lo hicimos para retomar este ejercicio que hicimos tantas veces durante la campaña y estamos hablando de muchos temas, pero yo quiero invitarlos a que de manera permanente abordemos esta conversación sobre temas puntuales, educación, salud, lucha contra la corrupción, seguridad, donde hablemos también del empleo de los jóvenes, donde hablemos de nuevas oportunidades y posibilidades, donde hablemos de situaciones de regiones puntuales de Colombia. Yo quiero de verdad pues agradecerles a muchos de los que han estado aquí con nosotros. Habíamos pensado hacer este ejercicio inicial retomándolo por media hora. Creo que eso nos permite estar conectados, tratar de abordar muchas preguntas de manera puntual. En algunas sé que me extendí, pero quería ser preciso para que tuvieran toda la información. Pero lo cierto es que quiero agradecerles y quiero que empecemos de manera frecuente a usar estos espacios. Les agradezco a ustedes por sus preguntas, por estar conectados y quiero que este ejercicio nos ayude también a fortalecer nuestra democracia. Les mando un gran saludo, un abrazo, que Dios los bendiga y seguimos haciendo estos Facebook Live. Gracias.